Hechos capítulo 9, versículo 1 en adelante. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Sabe qué le pidió Saulo al sacerdote? Dice cartas, pero literalmente le pidió permiso para matar a los cristianos o para meterlos en cárceles. Ese era el deseo que tenía Saulo. Y quiero que identifiquemos a este Saulo del cual vamos a hablar. ¿Quién era Saulo? ¿Sí? Era una persona que dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Por qué les digo que se enfoquen en quién era Saulo? A ver, una persona que no conocía de Cristo no le iba a decir Señor. ¿Cuántos saben que Saulo era un hombre capacitado, un hombre estudiado? Él conocía la palabra. Él había escuchado acerca de Cristo. Por eso cuando se encuentra le dice: wow, no, esto no es una luz. Esto es Dios. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, ni comió, ni bebió. A ver, si somos gente de Dios, decimos: wow, Saulo se metió en 3 días de ayuno y oración. No, nada que ver, iglesia. No. Pero sí, literalmente, no podía ver, no podía comer y no podía beber. Pero allí está el tema, porque había un propósito de Dios. Por eso la prédica en esta mañana se llama La conversión de Saulo. Y me gustaría que muchos podríamos decir: mi conversión. Mi conversión. Yo necesito una conversión así. Y mire, un poquito hablando del contexto y de este Saulo, que en verdad era un hombre preparado, sabía griego, sabía hebreo. Era prácticamente un doctor en la ley, porque fue capacitado, fue preparado desde muy chiquito para eso. Pero sin embargo, Saulo fue una pesadilla para los primeros cristianos. No los quería ni ver. Los odiaba a los primeros cristianos. Y aún parecía que esa persecución no iba a tener límite. Él no quería ver a los cristianos seguir a Jesús. Por eso se había determinado en matarlos, en meterlos en cárceles, en hacer padecer persecución a la iglesia. Y miren,
Hay algo que me llamó la atención y ¿por qué quiero hacer hincapié en la palabra conversión? Porque si usted lee en Hechos, capítulo 7, versículo 58, apúntelo, pero en casa tome la tarea de leer. Allí narra la palabra acerca de la muerte de Esteban. Y en el 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon a Esteban. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies ¿de quién? De un joven que se llamaba Saulo. Aún este joven Saulo aprobó la muerte de Esteban. Porque cuando dice le echaron suerte, es como que le dijeron, tú decides. Él tenía la oportunidad de decir, no, yo no quiero, háganse cargo ustedes, como un Poncio Pilato, pero dijo, no, tomo sus ropas, porque yo apruebo que apedreen a Esteban. Miren quién era Saulo. Y era un hombre que por la palabra conocía del Señor. Había sido instruido. Dice que su nombre en hebreo era Saúl, con SH, Saúl, que significa pedido. Miren, a ver, este Saulo, a ver, ¿por qué quiero marcar esto? Porque a veces las personas transitan su vida sin darse cuenta que Dios tiene propósitos. Porque ya en el nombre, en el significado de su nombre Saulo, hablaba de que Dios lo había pedido para un propósito. Iglesia, quiero que te des cuenta en esta mañana, tal vez hace poco tiempo que estás en el camino del Señor o has venido por circunstancias de la vida, Dios tiene un propósito contigo. Pero para que ese propósito se cumpla, debe haber esta palingenesia, este cambio en mi interior, esta transformación de mi ser natural. Porque no es por el conocimiento, no es por la capacidad, es por tener la experiencia con Cristo. Este Saulo dice que significaba pedido por Dios, y su nombre romano, que era Paulos, con doble U, Paulus, significa poco. Miren las cosas que Dios tiene. El perseguidor era pedido por Dios. El Pablo, que luego fue transformado y que Dios hizo tantas cosas por medio de su vida, significaba poco. ¿Sabes para qué? Para que nunca tú seas glorificado, sino que Cristo sea glorificado en tu vida. ¿Se le pasan a Dios los detalles? Nada. Dios está hasta en las pequeñas cosas. Lo que pasa es que nosotros con nuestra mente natural no podemos entender. Y aún lo que hoy nos está pasando, Dios lo tiene presente. Dios sabe de lo que te está pasando. Pero hay algo que Él desea que suceda en nuestras vidas, porque este Saulo era un hombre que había heredado de su padre y de su madre la ciudadanía romana también. A ver, no era un hombre del vulgo. Era un hombre que estaba en un estatus social bien en alto. No solamente se decía que era hebreo de los hebreos, sino que también era ciudadano romano. Quiere decir que tenía todo para perseguir a la iglesia. Porque su vida manifestaba eso. Dice que era de la tribu de Benjamín, por descendencia, como lo fue el otro Saúl. ¿Se acuerdan del Saúl, el rey? También descendía de la tribu de Benjamín. Saúl fue el primer rey de Israel, luego viene David. Su educación rabínica fue obtenida en Jerusalén. ¿A los pies de quién fue instruido Saulo? Gamaliel. Gamaliel era un erudito en la palabra. Él lo instruyó. Era una persona de amplia cultura, tanto en el hebreo como en el griego. Y había aprendido, por si fuera poco,
¿Qué hacía Saulo después que fue convertido a Pablo? ¿Con qué se sostenía económicamente? ¿Fabricación? ¿De qué? Tiendas de campaña. Dios se equivocó con este Saulo, ¿no? Tiendas de campaña. Lo cual, mire, ese oficio entre los judíos de la época era como hoy ser un escribano, un médico, un abogado, de lo que es la casta preparada. No era el jovencito Saulo. Pero a ese jovencito Saulo, Dios lo quería tratar. Dios quería, Saulito, vení un ratito conmigo, vení. Entremos aquí a la habitación. Saulito, yo te quiero decir en esta mañana, tengo algunas cositas que arreglar contigo. Y cuando Dios te llama así, decile gracias. No reniegues, decile gracias. Entonces vemos aquí esta palabra tan hermosa como está la conversión, el resplandor de la luz, que es todo bello. Pero hay cosas, iglesia, que sin querer en esta conversión, sin querer, muchas veces pasamos. Y mira, el día viernes en la palabra estuvimos hablando del saber buscar y el saber esperar. A veces no buscamos de la manera correcta y no buscamos en quién debe ser. Y tenemos que reconocerlo a eso. Pero también tenemos lo otro que es contrario, porque la naturaleza carnal es así. No sabemos esperar. Y Dios quiere tratar ciertas áreas de nuestras vidas. Por eso es que debemos buscar una conversión completa, no en partes. Yo no me puedo convertir simplemente en mi corazón y mis pensamientos, dejarlo en la naturaleza caída. O convertirme de boca, de palabra, y mi corazón no ser cambiado. Porque aún dice la palabra que muchas veces las intenciones de nuestro corazón no son buenas. Y yo como hijo de Dios debo tener incorporado en mi vida la naturaleza de Cristo. Y ese es un milagro, iglesia. Ese milagro debe suceder en nuestras vidas. Antes que venga Cristo, yo debo ser convertido de manera completa al Señor. En todo, yo debo manifestar a Cristo, aunque a veces no lo hacemos. Pero es allí donde el Espíritu Santo está para corregirnos y para decirnos, mirá, te equivocaste en esto. Fíjatelo cómo hablaste en tal circunstancia. Porque Dios quiere seguir trabajando en la conversión de nuestras vidas. Ahora, quiero que veamos dos cosas importantes en este milagro. ¿Cuántos creen que la conversión de Saulo fue un milagro? Fue un milagro. Y un milagro sobrenatural. Una intervención de Dios. Ahora quiero que podamos prestar atención a esto. Porque seguramente tal vez este Saulo iba a llegar el día en que ese encuentro camino a Damasco iba a suceder. Él tal vez lo sabía en su interior. Y Dios lo tenía preparado para ese momento cuando él iba a perseguir a los cristianos. Él iba a buscarlos para traerlos a Jerusalén y meterlos presos, castigarlos tal vez. Y nunca imaginó que le iba a suceder eso. Por eso lo primero es lo siguiente: todo sucede a la manera y en el lugar que Dios quiere. Decirle al que está al lado tuyo muy respetuosamente: todo sucede, dale, decíselo, todo sucede a la manera y en el lugar que Dios quiere.
Ahora decirle, no como nosotros queremos, como Dios quiere. ¿Dónde sucedió este milagro? Yendo a Damasco. Y allí focalice esto. A ver, ¿Dios se le podría haber aparecido en otro lugar? ¿En otra circunstancia? Aun cuando él estudiaba la palabra, ¿Dios no se hubiese revelado y haber quitado el velo? Por supuesto, si Dios es soberano. Pero allí está el tema, que las cosas suceden a la manera y como Dios quiere. No cuando Saulito se iba a disponer. Allí. Y entonces, dice la palabra, le salió Jesús al encuentro. Marque eso. Allí, camino a Damasco. Y entonces, en ese entonces, el Señor le sale al encuentro cuando Saulito menos lo esperaba. Ahora, esto de lo que es la conversión, yo debo buscar ese momento. Debo prepararme. Porque Dios quiere que en nuestro corazón esté la disposición. Pero aquí vemos un milagro. Que el milagro de Dios no está sujeto a mi disposición. Porque a ver, ¿cuándo yo me voy a disponer a convertirme 100% a Dios? A veces sí. Pero aún después también lucho con mis pensamientos, lucho con mis emociones. Pero dice que el Señor le sale al encuentro allí. Ese era el momento. Camino a Damasco. Y mire, el que había de ser apóstol de los gentiles, presta atención a esto. Cómo Dios hace las cosas. Por eso estoy cada día más enamorado de este Dios y de la palabra. Porque dice que Damasco, donde él iba, era una ciudad pagana. En una ciudad pagana o camino a una ciudad pagana fue convertido a la fe verdadera Saulo. Porque él tal vez intelectualmente tenía fe porque conocía de Cristo. Conocía de Dios, conocía del pueblo hebreo, conocía de Adán y Eva, sabía todo. Lo que no tenía es conversión para que naciera en la fe. ¿Se acuerdan Nicodemo? La conversación allí con Jesús. Juan capítulo 3. Le dice el cabeza dura pero ¿cómo puede un hombre entrar nuevamente al vientre de su madre y nacer de nuevo? No entendía nada el cabezón. El Señor le estaba hablando del nacimiento espiritual. Lo que es la conversión en mi fe a Cristo. Temprano hablaba con un colaborador. Hoy la gente cree en cualquier cosa. En cualquier cosa. Deposita su fe en lo que primero le viene a la mano. Es más, hoy, y preste atención y ore. Hoy viene un pensamiento occidental muy fuerte. Con un trasfondo totalmente de cosas paganas. Y los países de Latinoamérica están incorporando. Entonces yo no puedo creer en lo que sea, porque a ver, hoy creo en la difunta y mañana voy a creer que las vacas van a hacer milagros, porque viene una corriente muy fuerte de Occidente, iglesia, del mundo musulmán, de los países de China, de los países de Corea. Está viniendo una filosofía, están viniendo pensamientos que son totalmente fuera de la ley de Dios. Entonces yo no puedo creer en lo que sea. Debo tener mi fe depositada en lo verdadero, que es Cristo. ¿Quién hizo el sacrificio en la cruz del Calvario? ¿Fue una vaca? ¿Fue Mahoma? ¿Fue Buda? ¿Fue los que practican las constelaciones?
fueron los que tiran las cartas. ¿Quién hizo el sacrificio en la cruz del Calvario? Cristo. ¡Chao! Y mi fe debe estar depositada en Cristo, el que hizo el sacrificio. Entonces es allí donde Dios quería tratar con Saulo en esa área de su vida. Que su fe fuera correcta, no fuera una fe intelectual. Porque hay personas que conocen a Cristo intelectualmente, pero no tienen la experiencia en su corazón. Saulo iba por mal camino porque su objetivo era contra los cristianos de Damasco. Él iba a ir a Damasco a buscar los cristianos. ¿Y cuántas veces nuestra forma de ver la fe es contraria a lo que Dios quiere? ¿Y saben por qué? Porque si yo le pido un milagro a Dios y no sucede, ¿qué pasa conmigo? ¿Me enojo? ¿Me pongo mal? ¿Bajo los brazos? Y hasta me quiero apartar de Cristo. Y saben, nosotros le servimos a un Dios de milagro, pero mi fe no nace en los milagros que Dios quiere hacer conmigo. Mi fe nace de haber creído en el que murió y padeció en la cruz del Calvario, el cual se debe revelar a mi vida. Debo entregarle mi corazón a Él por completo para que sea Cristo quien señoree en mi corazón. Mire, esta palabra es tan hermosa que abre aristas o abre puertas a tantos mensajes que por allí para algunos que les gusta predicarse, le voy a tirar uno en esta mañana. En el versículo 4 dice: y cayendo en tierra. ¿Cuántos saben en qué iba Saulo camino a Damasco? No me digan en un auto, por favor, porque me bajo y cerramos la iglesia. ¿En qué iba Saulo camino a Damasco? Tiene 4 patas. Recién lo dijeron. En un caballo. En un caballo iba. En un caballo. En un caballo. Bien mendocino. Y los que iban con él también iban en caballo. Ahora dice: y cayendo en tierra. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios trató en el orgullo de Saulo. ¡Ja! ¿Y cómo andamos con eso? En el orgullo. Porque cuando no hay respuesta, cuando no hay milagros, ese orgullo nace. Y en vez de morir un poco más y decirle a Cristo: crece en mi vida, estoy ahí yo. Me le paro a Dios. Enfrento a Dios. Hasta le digo: tú no te acuerdas de mi vida. ¿Quién te dijo que Dios no se acuerda de ti? Si dice la palabra que ya tiene todo escrito lo que Dios va a hacer con nuestras vidas. Y recién se los dije: Dios te ve como la obra terminada, iglesia. No te ve a media como vemos nosotros. Pero allí estaba este Saulo. Ajá. Con que vos eres el Saulo que vas a matar a los cristianos. Con que vos eres el Saulo que pediste cartas, permiso para ir a meter preso. ¡Ta! ¡A tierra! Y dejemos de lado un poco el resplandor, la gloria, porque eso está hermoso. Y eso es re lindo, ¿no? Ser tocado por el Señor. No, que Dios te trabaje en tu orgullo, iglesia. Que Dios trabaje en mi orgullo, que a veces está. Porque falta una verdadera conversión. Ay, pastor, me va a decir a mí lo que tengo que hacer. No, si no te lo estoy diciendo yo, te lo está diciendo la palabra. Porque me han respondido así, ¿no? Gente que ya son grandes. A esta altura de mi vida me van a enseñar lo que yo tengo que hacer. Está bien, hermano, dale, para adelante nomás. Dios te bendiga. Ahí estaba el Saulo que Dios lo hizo tener la cabeza en el piso para quebrar ese orgullo que estaba en su corazón y que verdaderamente pudiera cambiar. A ver, esa manera de Dios
Señor, ¿cómo hiciste eso con Saulo? Lo derribaste del caballo. Lo hiciste en el lugar que menos Saulo tenía pensado. Y porque Dios es así, iglesia. Dios actúa como Él quiere, no como yo quiero. Porque si fuera como yo quiero, ¿cuándo realmente me voy a convertir al Señor? ¿Cuándo? Va a ser el momento en que me entregue por completo a Cristo. Y le diga cada día, Señor, yo quiero morir para que tú vivas. Yo quiero menguar para que tú seas en mí, aunque me esté costando y esté pasando por procesos en mi vida. Ese sentir debe existir en mi corazón, iglesia, para que verdaderamente sea convertido al Señor. Por eso es a la manera de Dios, porque si fuera a la manera, yo no sé cómo queremos. Si fuera en el tiempo o en el lugar. A ver, hoy vivimos en tiempos que a los hijos de Dios les cuesta congregarse. La verdad, cuesta congregarse. Y hay personas que se congregan solamente los días domingos. ¿Y qué pasa si un lunes en célula Dios tiene preparado el milagro para tu vida? ¿Qué pasa si un martes, un miércoles en célula Dios tiene preparado el milagro? ¿Qué pasa si un jueves por la noche, viernes por la noche que tenemos reunión, Dios tiene preparado un milagro? ¿Qué pasa si en una reunión de jóvenes Dios tiene preparado el lugar para tu milagro? Por eso no es a la manera de uno ni en el lugar de uno. Es a la manera y en el lugar que Dios quiere, iglesia. Este Saulo ni se iba a imaginar esto. Ya había concebido en su corazón el matar, en ir a buscar para encarcelar, para esclavizar a los cristianos. Allí Dios le sale al encuentro. Lo segundo, todo tiene un proceso y un tiempo de Dios. Lo primero fue a la manera y en el lugar. Lo segundo, todo tiene un proceso y un tiempo de Dios. Leímos en el versículo 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Qué hombre espiritual este Saulo, ¿eh? Se metió 3 días en ayuno. No. ¿Saben qué hizo Dios esos 3 días con Saulito? Lo procesó, trabajó y aún no le permitió que diera, ni comiera, ni bebiera, porque era necesario que Dios trabajara con Saulito. 3 días. Y a veces Dios nos pide tiempo y no está el tiempo, iglesia. No está el tiempo. Cuando hoy las personas tendrían que correr a Cristo, desesperarse por estar en la presencia de Dios, nos encontramos en días que no hay tiempo para Dios. Mi pregunta es, ¿cómo quieres que suceda el milagro si no le das lugar a Dios? Y muchas veces hay tiempo para todas las demás cosas y no hay tiempo para Dios. Pero como Dios es soberano y Dios tenía un propósito con este Saulo, que ya desde el nombre significaba pedido por Dios, fue necesario que trabajara en Saulo, que procesara a Saulo. 3 días dice que lo tuvo. Y mire, ¿cómo es Dios? Porque dice en el versículo 16, el cual no leímos, en Reina Valera, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No, pastor, a ver, con todos los problemas que tengo voy a tener que padecer por Cristo todavía. Sí, iglesia, padecer por Cristo. Llevar las marcas de Cristo.
en la cruz del Calvario? ¿Quién te habló de un evangelio fácil? ¿Quién cometió el error de hablarte un evangelio light, iglesia? ¿Quién lo hizo? ¿A quién le diste tu oído? Lee la verdad y cómo es seguir a Cristo verdaderamente. No es fácil, pero es lo más hermoso que nos puede pasar. Allí estuvo, y mire lo que dice en la nueva versión internacional, el versículo 16 del capítulo 9. Yo le mostraré. ¿Para qué Dios lo tuvo 3 días Saulito allí sin ver, sin comer y sin beber? ¿Saben para qué? Escuche. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Vos perseguiste a la iglesia? Vení, vas a saber lo que es padecer mi nombre ahora. Lo que es llevar a Cristo en tu vida. ¿Que los cristianos no podemos pasar por tribulaciones? ¿No podemos pasar por pruebas? ¿No podemos pasar por momentos difíciles? ¿Sí? Dios en esos 3 días le estaba revelando que iba a tener que padecer por su nombre. El seguir a Cristo, vuelvo a repetir, no es fácil, pero lo más hermoso que te puede pasar. Porque cuando tú sigues a Cristo en los problemas, ves la gloria de Dios, ves lo sobrenatural de Dios, ves los milagros de Dios. Dice que él, camino a Damasco, oyó una voz del cielo. Y saben, esa voz es la palabra. Y yo debo ser un hombre hoy que dé lugar a la palabra, iglesia. Lo que tanto nos cuesta, el poder obedecer a la palabra de Dios. ¿Cómo se va a activar mi fe si yo no leo la palabra de Dios? Dice Romanos 10:17, lo saben la mayoría. Le doy la introducción y te va a decir, sí, el oír viene primero. La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra. No las andanzas de Patrucito. No ni Pur, Toñi, D'Artagnan. Condorito. Bueno, voy más a los tiempos hacia acá. ¿Leía Condorito usted? La palabra. ¿Para qué les pido? Traigan la Biblia. ¿Se acuerdan en los tiempos aquellos? Aquel es cristiano. Llevaba la Biblia bajo el sobaco. ¿Se dan cuenta? Ahí va la Biblia. Sufría la pobre Biblia en pleno verano. Pero la palabra estaba. A ver, acá hay varios que trabajan con adolescentes. ¿En qué generación estamos? Porque tienen nombres todas las generaciones ahora. ¿Cómo se llama esta generación presente? Millennium, ya quedamos atrás, los millennials, ¿o no? Hay otros nombres ahora, me parece. A ver, cuando Dios habla de generaciones, no habla de edades. No habla de edades. Es la generación presente. Y en la generación presente están los adultos mayores, están los adultos, están los jóvenes, están los adolescentes, están los niños, están los babies. Es una generación presente. Y esta generación presente somos tan abiertos a la tecnología que nos olvidamos de la palabra. ¿Y cómo me voy a llenar yo? ¿Cómo voy a hacer que mi fe se active si no doy lugar a la palabra? Porque aún también la palabra habla de un proceso, de un tiempo que yo me tomo para leer la palabra, para estudiarla, para escudriñarla. Mire, iglesia, le doy unos tips. No solamente tenga la Biblia, compre un comentario, cómprese un diccionario bíblico, un diccionario de la lengua española. Pero estudie la palabra, porque el conocer la palabra te va a conducir a lo que Dios tiene para tu vida. Temprano hablaba con este obrero y me decía, me fueron a visitar unos testigos de Jehová.
¡Wow! Y dice que empezaron con esos dardos que ellos tiran, ¿no? Los testigos de Jehová, para que usted tenga presente, son una secta, iglesia, ¿eh? No es una denominación, es una secta. Y empezaron con palabras y sobre esto y sobre lo otro. Y gracias que este hermano lee la palabra, no lo pudieron confundir, porque estaba parado en la verdad. Pero para eso yo tengo que permitir en mi corazón que la palabra tome lugar. Dios tiene un proceso en mi vida y me va a procesar, no solamente con una experiencia natural, sino también leyendo la palabra, porque en la palabra está la verdad. La verdad. Y el tiempo que Dios quiere para que en mí esté esta verdadera conversión. Dijo el apóstol Pablo, y con esto termino. ¿Saben para qué el apóstol luchó, trabajó, se sacrificó, fue expuesto a servidumbre, a castigos, a azotes, puesto en cárcel, pasar persecución, naufragar en el mar, miles de situaciones que el apóstol pasó? ¿Sabe cómo termina sus cartas? Para que Cristo sea formado en ustedes. Y eso habla cuando hay una conversión genuina a Dios. Pero no como yo quiero y donde quiero. No en el proceso y en el tiempo que uno quiere. Es como Dios quiere, iglesia. Como Dios quiere. ¿Qué se iba a imaginar este Saulo? Primero, que Dios le iba a salir al encuentro camino a Damasco. Lo tiró del caballo. Lo metió 3 días allí en un ayuno obligado. Y encima le dijo: ajá, ahora vas a saber lo que es padecer por mi nombre. Pero qué hermoso, porque este apóstol nunca bajó los brazos. Siguió adelante. Y fue uno de los apóstoles que murió de la peor manera. Con un serrucho le cortaron la cabeza sobre una piedra. Pero de este hombre ya van más de 2000 años que se está hablando. La conversión de Saulo. Y qué hermoso es que al pasar los años digan: esta persona fue convertida verdaderamente a Cristo. Este hombre dio su vida por el Señor. Qué hermoso es que un día lo puedan decir de nosotros, iglesia. Vio que hay mucha gente que trabaja con qué se va a escribir en su lápida. Hay gente que les dice a su familia: a mí me gustaría que me recuerden por esto. Ojalá Dios permita que esta generación seamos arrebatados, ¿sí? Arrebatados con Cristo, todo, y no lleguemos a la muerte. ¿Quién quiere la muerte física? Yo no la quiero, Señor, quiero todavía un poquito más, ¿sí? Pero Dios es soberano. Ahora, si Dios nos permitiera que fuéramos arrebatados, es lo más hermoso. Pero si tuviéramos que morir antes que Cristo venga, ¿qué se va a escribir de nosotros? ¿Te has preguntado qué se va a escribir de mí? Aunque tuviste que renunciar a tu familia, aunque tuviste que renunciar a estar presente con tus hijos, por el Señor vale la pena, iglesia. Por eso hay que convertirse por completo a Cristo, porque vale la pena. Vamos a pasar por miles de situaciones, pero para el Señor vale la pena. Amén.